Hola gente libre, bienvenidos a En Primera Plana. ¿Sabría que dentro de poco podría perder parte de lo que hoy da por sentado en su mesa? Este año han muerto más de la mitad de las abejas de Estados Unidos. A los que no estamos familiarizados con este tema, puede parecernos que los apicultores tienen problemas, pero en realidad se trata de un problema mucho mayor. Su problema es un problema de comida, de dinero e incluso de futuro. ¿Qué tienen que ver las abejas con el precio de su comida? Bien, hoy ahondaremos en por qué se prevé que comiencen a subir los precios en su supermercado. ¿Qué tiene que ver esta crisis de las abejas con la seguridad alimentaria nacional? Y lo más importante, ¿hay alguna solución real en camino? Bien, recuerde que estamos en Telegram, Facebook y X. Y ahora, entremos en materia. Las abejas polinizan un tercio de los alimentos que consumimos. Si desaparecen, las manzanas, las almendras, los melones y los arándanos podrían volverse escasos y caros. Y ahora, mientras hablamos, los agricultores están perdiendo millones. Y si ellos pierden, ¿quién lo paga? La respuesta es usted. Yo. Y ahora, un parásito resistente a pesticidas está arrasando las colmenas. Pero, ¿el problema son solo estos ácaros? Pues no exactamente. Se podría decir que se ha dado el cóctel perfecto, y el tiempo se acaba. Pero empecemos por el principio. La crisis de las abejas en Estados Unidos. Estados Unidos ha perdido más del 60% de sus colonias de abejas en tan solo un año. No se recuerda que nunca hubiera pasado algo así. Las pérdidas económicas no han sido menores. Se valoran en más de 600 millones de dólares. Incluso se habla de cultivos en peligro como las naranjas, las fresas, las cerezas y muchas más. Y no son solo frutas, también verduras de alto consumo como las calabazas, los pimientos o los tomates. Incluso el forraje que alimenta al ganado, como la alfalfa, necesita de las abejas. Según varios estudios, el 80% de los cultivos estadounidenses dependen de la polinización. Es decir, en general, la mayoría de las plantas y cultivos dependen de las abejas. Sin ellas, muchas de estas cosechas no podrían producir frutos o la producción sería muy limitada. En resumen, la supervivencia de las abejas tiene una relación directa con la cantidad de alimentos que podemos producir. ¿Qué está pasando con las abejas? En el árido sur de Texas, donde crecen los cactus y el mezquite, perder la mitad de las abejas cada año casi formaba parte del negocio para Robert Wheeler, un apicultor comercial. Pero este año ha sido distinto. Peor. Mucho peor. Su granja familiar, Frio Country Farms, ha perdido 2.000 de sus 3.000 colmenas. Miles de abejas que deberían estar hoy polinizando sandías o almendras están muertas. Y lo peor es que no es un caso aislado. Las abejas de Estados Unidos están desapareciendo a un ritmo jamás visto. Y los científicos aún intentan entender exactamente por qué. En principio, todo apunta a un culpable. El ácaro varroa, un parásito que literalmente succiona la vida de las abejas y que, además, les transmite virus mortales. Hasta hace poco los apicultores lo combatían con un pesticida llamado amitraz, que se usa también para el ganado y las mascotas, pero ahora ese pesticida ha dejado de funcionarles. El ácaro se ha vuelto inmune, ya no le hace ningún efecto. Wheeler, como muchos otros, confiaba en amitraz para mantener sanas sus colmenas, pero ya no basta con eso, y el futuro de su granja, y de mucho de lo que se cultiva, y que usted y yo comemos cada día, está en juego. Nos dijo esto. Algunos grandes apicultores están sufriendo mucho en estos momentos porque se necesita mucho dinero para mantener una gran operación apícola y no se puede cometer un error porque costaría demasiado. Es un problema enorme lo que está pasando, porque, en otras palabras, todo lo que comemos está polinizado. El enemigo número 1, el ácaro varroa. No se alarmen, pero todo parece indicar que la situación es crítica. Según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, el USDA, los virus que propaga el ácaro varroa, ese parásito que se clava en el cuerpo de las abejas para chuparles la sangre y los nutrientes, son los principales responsables de la destrucción masiva de las colmenas de todo el país.
En febrero, los estudiosos analizaron ácaros de colmenas destruidas en varios estados del oeste. El hallazgo fue alarmante. La mayoría de los Varroa eran resistentes inmunes a la amitraz, el pesticida más usado para controlarlos. En palabras del USDA, abro cita, esta inmunidad se encontró en prácticamente todos los ácaros recolectados. Cierro cita, es decir, que urge encontrar nuevas formas de detenerlos. Pérdidas históricas para la apicultura. Entre mediados de 2024 y enero de 2025, los apicultores han visto cómo desaparecían más de 1,5 millones de colonias. Y una encuesta nacional confirmó lo que muchos temían. Más del 55% de las colmenas no han sobrevivido al último año. Es el nivel de mortalidad más alto que jamás se haya registrado en Estados Unidos. Según otros sondeos, algunos apicultores han informado de que perdieron el 80% de sus colmenas e incluso más. Por eso, en primavera, la Coalición para la Salud de las Abejas Melíferas dijo lo siguiente. Los expertos advierten que sin una intervención inmediata, los efectos en cadena podrían aumentar los costos para los agricultores, interrumpir la producción de alimentos y provocar el cierre de muchas operaciones comerciales de apicultura. Y Danielle Downey, la directora ejecutiva del proyecto APISEM, añadió esto. En enero de 2025, los apicultores de todo el país comenzaron a informar pérdidas inesperadas de abejas melíferas a gran escala. Ahora sabemos que se trata de las mayores registradas en la historia de Estados Unidos. El impacto en los apicultores. Desde 2012, Texas incentiva la apicultura con una ley que ofrece exenciones fiscales a quienes críen abejas en 5 acres o más. Y esto ha llevado a un verdadero renacer del sector a nivel estatal. Y ahora, en Texas, hay unos 6.000 apicultores, desde los que tienen unas pocas colmenas en su patio, hasta grandes operadores comerciales. Pero las pérdidas son alarmantes. En el último año, el estado perdió un 61% de sus colmenas, mucho más que el 25%, que es lo que se considera normal. ¿Por qué? Según las autoridades, el enemigo principal es el ácaro varroa, un parásito vampiro que le chupa la sangre a las abejas y ahora es resistente al pesticida más usado, el amitraz. Según el entomólogo Gareth Slater, como el amitraz ha dejado de funcionar, los ácaros se están disparando. Así que parece que la situación podría empeorar porque, a estas alturas, ya sabemos que sin abejas, los estantes del supermercado se van a quedar vacíos. La situación se ha vuelto crítica para los apicultores comerciales que tienen más de 300 colmenas y proveen a cultivos como las almendras en California, donde una colmena puede valer $250. California produce el 80% de las almendras del mundo y necesita 1,7 millones de colmenas para polinizarlas. Y ahora el entomólogo Slater nos asegura que estas pérdidas son las más graves que hayan sufrido jamás los apicultores comerciales. Recuerdo el día en que decidí convertirme en investigador de abejas. Era noviembre de 2006, y como apicultor preparábamos nuestras colmenas para la polinización, pero casi el 80% de las colmenas estaban muertas, cerca de 3.000 colonias. En ese momento sentí que la apicultura había cambiado para siempre. Para combatir esto, Slater acaba de abrir en Texas un centro de cría de abejas que busca producir reinas capaces de luchar contra el ácaro varroa desde dentro de la colmena. Y suena muy esperanzador, la verdad. Pero, en realidad, no todo se reduce a varroa. Los pesticidas, los herbicidas y la mala alimentación también debilitan a las abejas y las hacen más vulnerables a virus. Cornelio Prelipnisau, un apicultor comercial del área de la Bahía de California que no usa amitraz, sino pesticidas orgánicos, también sufrió grandes pérdidas. Perdió la mitad de sus colmenas el último año. Ahora, el reloj está corriendo y el futuro de las abejas y de buena parte de nuestra comida pende de un hilo. Ácaros sedientos de sangre. De todas las amenazas para las abejas, el ácaro varroa es posiblemente la más letal desde que llegó a Estados Unidos en 1987. Estos parásitos se alimentan de la grasa y la sangre de las abejas y transmiten el peligroso virus de las alas deformadas, según los estudios. Slater los describe así.
Para una abeja es como tener un parásito del tamaño de un plato en el pecho. Al principio los apicultores usaron insecticidas como el Coumafos, pero en 2005 los ácaros ya se habían vuelto inmunes a él. Entonces cambiaron a la mitraz, que han usado desde hace 20 años. Es un insecticida de uso común tanto en agricultura como en veterinaria. Y aunque existen alternativas orgánicas como ácido oxálico, ácido fórmico y timol, no son fáciles para todos. ¿Por qué? Por ejemplo, en los estados cálidos del sur, el ácido fórmico y el timol no funcionan con temperaturas superiores a los 85 grados Fahrenheit, unos 29 grados centígrados. Y el ácido oxálico ni siquiera mata a los ácaros que están dentro de las celdas donde se alimentan de las larvas, se las comen. En resumen, controlar al varroa es una batalla sin tregua y cada solución tiene sus limitaciones al parecer. Pesticidas casi letales. El entomólogo Slater nos señala que las 5 grandes P están acabando con las abejas: parásitos, patógenos, pesticidas, pobre nutrición y pobre gestión. Los pesticidas llevan tiempo siendo los sospechosos principales en la crisis de las colmenas. De hecho, se han visto manifestaciones en todo el planeta. Marin y Rodica Tumolet, unos apicultores en Texas, cuentan que a veces son terceros los que aplican pesticidas sin saber que hay abejas en los campos, polinizando. Y que esto no solo enferma a las abejas, sino que también le cuesta dinero al agricultor. ¿Por qué? Porque debe pagar para mover las colmenas lejos de las zonas tratadas. Robert Wheeler, que poliniza cultivos de sandía, ha visto cómo algunos fungicidas enferman a sus abejas. Por eso le pide a los agricultores que apliquen los pesticidas de noche cuando las abejas están durmiendo, están menos activas. También se gastan miles en probióticos para ayudar a sus colmenas. Los probióticos son suplementos para restaurar y mantener la salud intestinal de las abejas, fortaleciendo así su resistencia frente a las enfermedades y al estrés que provocan los pesticidas. Y es que, desde documentales como La desaparición de las abejas, Vanishing the Bees, los neonicotinoides, un tipo de pesticida, están bajo escrutinio. Y hablamos de un documental que tiene 15 años. Estos químicos se acumulan en las abejas y dañan su sistema inmune, su memoria e incluso su capacidad de orientación. Y aunque están prohibidos en Europa, siguen usándose en Estados Unidos, aunque algunos estados ya los hayan prohibido, esa es la verdad. Pero, como dice Slater, los agricultores están entre la espada y la pared. Si no usan neonicotinoides, podrían tener que usar algo peor. Pero, bueno, llegados a este punto, no todo son malas noticias. Las últimas investigaciones muestran que alimentando a las abejas con micropartículas de hidrogel pueden recuperarse mejor de estos venenos. Es decir, la lucha continúa y la ciencia busca darle un respiro a estos insectos tan vitales para nuestra alimentación. En Texas, la Universidad Texas A&M ha lanzado sus primeras instalaciones en las que criarán abejas que combaten el ácaro varroa, que es el peor enemigo de las colmenas. Allí seleccionan reinas higiénicas, así las califican, que eliminan a las crías infestadas. Y con inseminación artificial tratan de hacer llegar abejas más fuertes a los apicultores. Daniel Weber, apicultor de 4ª generación, lleva décadas criando abejas resistentes pese a que muchos dudaban de su método. Ahora asegura que se necesita combinar varios rasgos para que las abejas sobrevivan sin insecticidas. Después de la crisis del año pasado, tiene más trabajo que nunca y más pedidos. Y esta podría ser la luz al final del túnel. La cría selectiva podría ser la clave para salvar nuestras abejas y la agricultura. Amor y miel, la historia de los Tumolets. Los Tumolets llegaron a Estados Unidos desde Rumanía en los años 80. En Rumanía, criar abejas es toda una tradición familiar. Cada verano trasladan sus colmenas de Texas a Dakota del Norte, el paraíso de las abejas por sus flores y sus cultivos. Allí 4 millones de abejas llenan 80 colmenas y producen toneladas de miel dorada que valen miles de dólares. Marin y Rodica cuidan sus colmenas con mimo y alternan los tratamientos de salud para sus abejas para evitar así que los ácaros varroa se vuelvan inmunes. Revisan las abejas cada 2 semanas, cosechan la miel sin dañar a las abejas y siempre les dejan suficiente miel para que se alimenten.
Para ellos, las abejas y los humanos están conectados. Nos dijeron lo siguiente convencidos: si cuidas a las abejas cuidarán de usted. Sin duda, una historia de amor, trabajo y respeto que mantiene viva la magia de la miel. ¿Y usted qué opina? Bien, hasta aquí nuestro informe de hoy. Si le gustó, por favor, no olvide darle a me gusta, suscribirse y compartirlo. Gracias por ver En Primera Plana. Nos vemos mañana. La pintura al óleo tradicional, inspirada en lo divino, genera compasión. Las obras de arte creadas en la verdad y la belleza iluminan el camino hacia la bondad. Redescubra el arte tradicional. Reviva la cultura clásica. Cordialmente invitamos a pintores al óleo de todo el mundo a participar en el 7º Concurso Internacional de Pintura Figurativa de NTD, una celebración del realismo clásico. Visite oilpainting.ntdtv.com. Enfóquese en la belleza, muestre la naturaleza, comparta la bondad, sienta la rectitud. 2025, el 5º Concurso Internacional de Fotografía de NTD. Capture los momentos más hermosos a través de su arte. Sus obras se exhibirán en galerías y en múltiples plataformas en línea, para que el público las admire y las coleccione. Visite foto.ntdtv.com.